este episodio presentaremos una cámara muy interesante para todas aquellas personas que deseen sumergirse en el mundo de la fotografía a nivel profesional. Hablaremos de la Nikon D5300, una cámara con prestaciones y características muy interesantes. De igual manera, hablaremos o más bien presentaremos a un compañero ideal para esta cámara, el Nikkor AFS DX 35mm f1.8. Haremos el unboxing de estos dos productos para saber qué más contienen sus cajas y por supuesto estaremos resaltando las principales características de cada uno de ellos. Espero que este episodio sea de interés para ustedes, así que acompáñenme. La Nikon D5300 es una cámara digital reflex, considerada de gama media-baja, aunque con prestaciones notables, entre las cuales se pueden destacar un sensor CMOS de formato medio capaz de grabar imágenes a 24 megapíxeles reales, es decir, imágenes con una resolución de 6000 x 4000 píxeles. La capacidad de tomar imágenes en formato RAW. La posibilidad de grabar video en alta definición a 60 cuadros por segundo de forma progresiva, a diferencia de su antecesora, la Nikon D5200, que los grababa de forma interlineada. La posibilidad de conectar la cámara a smartphones, tablets, para transferir las imágenes de forma directa y tomar fotografías de forma remota. Un GPS integrado que posibilita la geoetiquetación de los lugares donde son tomadas las imágenes. Una pantalla de 3.2 pulgadas abatible y de ángulo variable que cuenta con una resolución cercana a 1 megapíxel. ...39 puntos de enfoque que pueden ser agrupados en ser diferentes modos de enfoque, de acuerdo a las necesidades de composición y toma de la fotografía. Una velocidad de obturación de 1/4000 segundos que facilita la captura de sujetos u objetos en movimiento e igualmente la captura de un máximo de 5 imágenes de forma continua a resolución máxima y en RAW. Modos semimanuales, completamente manuales y automáticos para el control de los parámetros de exposición. E igualmente, modos automáticos diversos que se ajustan a diversas condiciones de luz y escenarios en particular. Un modo de efectos que pone a nuestra disposición 9 efectos creativos para la toma de fotografías. Una alta sensibilidad lumínica que va de 100 a un máximo de 12800 ISO y que puede subirse hasta 25600 ISO haciendo uso de los modos High o Alto. Y finalmente, la posibilidad de tomar fotografías en alto rango dinámico HDR directamente desde la cámara o la característica propia de Nikon denominada D-Lighting, que cumple funciones similares a HDR. Son diversas las características de la cámara, estas son solo algunas de ellas, pero si ustedes lo desean, pueden consultar el manual de la misma o portales más especializados para conocer las especificaciones más detalladas. Hablemos ahora un poco acerca del objetivo adicional que mencioné al principio del video, el Nikkor 35mm f1.8. Cabe destacar en este objetivo algunas características que lo convierten en un compañero interesante.
La más importante tal vez es su apertura, f1.8, que no solo actúa de forma notable en condiciones de poca luz, sino que además ofrece la posibilidad de jugar con profundidades de campo realmente estrechas, logrando desenfoques muy selectivos y hermosos bokeh. El precio, pues comparado con otros objetivos, puede considerarse como asequible teniendo en cuenta sus prestaciones. Nos ofrece una focal fija de 35 mm que puede resultar interesante para hacer retratos grupales o fotografía de paisaje, aunque su uso no se limitaría exclusivamente a esta clase de situaciones. Su distancia de enfoque mínima son 30 centímetros, posee un sistema de enfoque automático interno y un anillo para enfoque manual. Finalmente acá les comparto algunas fotografías que he tomado con este objetivo. Bueno, comenzaremos entonces con el unboxing de nuestra cámara y nuestro objetivo. Básicamente tenemos acá los dos filtros de densidad neutra, la cámara y el objetivo. Comencemos entonces con la cámara. Como vemos en la descripción en su caja, dice que es el kit de la Nikon D5300 que viene acompañada con el objetivo Nikkor AF-S-BX 18-55 mm y que trae la versión número 2 de la reducción de vibración que ya explicamos previamente. Vemos acá que la cámara es de color negro y como vemos la cámara es bastante pequeña, comparado con de pronto otros videos de otros unboxings en otras regiones del mundo, es bastante pequeña. Si echamos un vistazo por sus lados, vemos por ejemplo que acá tenemos en varios idiomas la descripción del contenido de su caja y ya verificaremos que efectivamente todo eso sea disponible. Y bueno, veamos un tour por los diversos lados de la caja para conocerla un poquito más en detalle. Veamos entonces a ver cómo nos sorprende y qué más trae. Entonces, lo primero que vemos son la cuestión de la documentación. Vemos algo publicitario, manuales y destapemos esto a ver qué más trae. Bueno, entonces esto es un folleto de Nikon Photography School, el software de Nikon, el manual de usuario en versión DVD o CD, eso también es importante tenerlo presente y conservarlo, el manual de usuario en su versión en inglés, en este caso, English, y el manual de usuario en su versión en español. Hay que leerlo todo, es importante tener presente todo su contenido para sacar el máximo provecho de nuestra cámara. Continuemos. Veamos. Como vemos, tenemos dos compartimentos en la cámara. En uno está el cuerpo de la cámara, en otro está el objetivo de la cámara y los demás accesorios que vienen con la cámara. Veamos el cuerpo. Acá el objetivo de la cámara. Nikon D5300. El objetivo de la cámara, Nikkor AF-S 18-55 mm, f3.5, 5.6, BR2 en formato de X. Como vemos, la G2 en este caso significa que la versión de BR o de reducción de vibración es la número 2 y es importante tener eso presente para identificar que el objetivo corresponda al objetivo del kit, en este caso tal y como dice la descripción de la caja, ¿no? Como vemos, pues tiene su tapita frontal, una tapa posterior protectora y aquí encontramos los interruptores para activar la reducción de vibración o el tipo de enfoque que queremos.
Sigamos. Continuemos ahora con los accesorios propiamente. ¿Qué tenemos acá? El cargador de la cámara, para la batería de la cámara más bien, la Nikkor MH24. La batería de la cámara, en este caso la ENL14A. Es importante que tengan presente algo, y es el hecho de que la batería cumpla con la referencia que es. En este caso la ENL, la 14A, es una batería de mayor duración que la que había previamente en la Nikon D5200, que es la ENL14. En este caso esta batería nos ofrece un 20% más aproximadamente, o un 15% aproximadamente de más duración con respecto a la versión anterior de la batería para la Nikon D5200. Continuemos. Tenemos acá el cable USB, es el cable para transmitir los datos desde la cámara del computador. El cable de audio y video, pues para conectar la cámara a un televisor y ver en este caso los contenidos, ya sean las fotos o videos en el televisor. La tapa o el protector para el visor de la cámara, que en este caso iría colocado en nuestro visor acá. Y finalmente la correa, hay una advertencia sobre instrucciones de seguridad bastante pequeña. La correa oficial de Nikon. Y eso era todo, el contenido de la caja, como podemos verlo. Continuemos con el objetivo. El Nikkor AFS DX 35mm f1.8. Decidí comprarlo también al igual que con la cámara debido a la apertura de este objetivo y a la profundidad de campo y la estética tan interesante que puede ofrecernos en nuestras imágenes. Así que comencemos y veamos qué hay en su interior. Entonces tenemos, bueno, una pequeña caja con algo adentro. Veamos de qué se trata. Esta es separación del objetivo, que podría ser útil en condiciones de excesiva iluminación, pues para evitar que la cámara, que las fotografías tengan viñeteado o halos de luz de pronto no deseados. Y tenemos también el forro, un forro protector o una pequeña maletica para llevar nuestro objetivo. Tenemos documentación sobre el objetivo. En este caso es el manual de instrucciones en todos los idiomas. Esto es la garantía del objetivo y esto es como el cubrimiento internacional de la garantía. Bueno, y finalmente tenemos el objetivo en esta estructura de cartón. Y total, acá tenemos el objetivo, Nikkor AFS 35mm f1.8. Se siente bastante sólido, por supuesto tiene su tapa protectora y una tapa protectora también para la parte que va conectada al sensor de la cámara y bueno, el interruptor de enfoque automático o manual.